Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una prédica más en el canal de Iglesia de Cristo en San Isauro. Les comparto que esta prédica fue dada el domingo en la congregación, sin embargo, por temas de la infraestructura tecnológica, pues no pudo ser grabado como normalmente se hace y por ende está siendo subido de nuevo con solamente el audio y pues el video acorde a. Entonces, pues les pido que por favor, antes de comenzar, me acompañen en oración para podernos encomendar a Dios. Acompáñenme, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, amado Señor, hoy te queremos dar gracias, Padre, por este momento que nos das para poder escudriñar juntos tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que me guíes, que permitas que cada palabra que salga de mi boca sea solamente un mensaje tuyo, Señor, que sea palabra tuya y que también permita, Señor, que cada persona que está escuchando este mensaje pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente, Señor, y pueda aplicar esto en su día a día y en su vida, Padre, para poder conocerte más, obedecerte más, pero sobre todo, Señor, tener esa relación que tú nos pides. Amado Señor, te pedimos todo esto y te agradecemos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, creo que todos vimos el partido que se desarrolló el anterior 5 de julio de nuestra selección mexicana, ¿no? En la cual disputaron al fin ese quinto partido soñado. Pero desde que inició el torneo de la Copa del Mundo hemos escuchado una frase en prácticamente todos lados. Y sí, la hemos visto en comerciales, en redes sociales, la hemos escuchado en conversaciones con la familia, en el trabajo, inclusive con los amigos, ¿no? Se ha convertido en una frase muy común, pero ¿realmente nos hemos puesto a pensar qué significa esa frase? Porque cuando alguien dice y sí, inmediatamente nuestra mente comienza a pensar en el futuro. Pensamos en algo que todavía no sucede, pero que nos gustaría que sucediera. ¿Y si sí gana México? ¿Y si sí llegamos a la final? ¿Y si este sí es el año? Esa simple frase despierta ilusión, despierta esperanza, inclusive expectativa. Nos hace pensar en algo bueno que podría pasar mañana. Nos hace imaginar aquello que todavía no tenemos, pero que deseamos alcanzar. Pero esa frase no solamente describe la ilusión que hoy tiene un país o que tuvo por un partido de fútbol, sino que también refleja una realidad del ser humano. Porque si somos sinceros, gran parte de nuestra vida la vivimos pensando en el mañana. Siempre existe un ¿y si sí? ¿Y si sí consigo ese trabajo? ¿Y si sí me aumentan el sueldo? ¿Y si sí compro esa casa? ¿Y si sí mejora mi salud? Pasamos mucho tiempo pensando en aquello que todavía no tenemos, en aquello que esperamos que algún día llegue, y esa es una lucha que no solo tiene el mexicano con el mundial, es una lucha de toda la humanidad. Nuestra mirada casi siempre está puesta en lo que falta, en lo que viene, en lo que deseamos alcanzar. Y sin darnos cuenta podemos pasar tanto tiempo esperando la siguiente bendición que dejamos de valorar las bendiciones que Dios ya ha puesto delante de nosotros. Y hermanos, esa es la pregunta que quisiera que nos acompañara durante toda la mañana. ¿Será que estamos esperando que Dios nos bendiga mientras dejamos de ver que Dios ya nos ha bendecido? Les pido que por favor me acompañen en sus Biblias. Vamos a dar lectura al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 18 al 20. La palabra de Dios dice así: He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien del todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre, a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordarán mucho de los días de su vida, pues Dios les llenará de alegría el corazón. Quizás alguno al escuchar esta lectura se quedará con una idea general, pero quiero que ahora la escuchemos en una traducción con un lenguaje más sencillo. Y no porque diga algo diferente, sino porque nos va a ayudar a captar con mayor claridad el mensaje que Dios quiere enseñarnos en este pasaje. Escuchemos cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual.
Desde mi punto de vista es muy poco lo que vivimos, así que comamos y bebamos y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar, pues así Dios lo ha querido. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por la vida. ¿Notaron el énfasis del pasaje? No se está hablando únicamente de riquezas. Se está hablando de la vida que Dios nos da, de los días que nos concede, del trabajo, de los bienes y hasta de la capacidad de disfrutarlos. En otras palabras, está hablando de las bendiciones de Dios. Y justamente ese es el tema que estaremos reflexionando durante este mes, las bendiciones de Dios. Pero quiero que desde este momento pensemos en algo. Cuando escuchamos la palabra bendición, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente, hermanos? Si fuéramos respondiendo uno por uno, muy seguramente escucharíamos cosas como salud, trabajo, que se resuelva X o Y problema. Y no hay nada de malo en pedirle esas cosas a Dios, pero ¿nos damos cuenta de algo? Casi siempre cuando pensamos en una bendición, pensamos en algo que todavía no tenemos. Es decir, seguimos viviendo con ese ¿y si sí? ¿Y si Dios sí me concede esto? ¿Y si Dios sí abre esta puerta? ¿Y si Dios sí hace ese milagro? ¿Y si Dios sí responde esa oración? ¿Y si Dios me bendice? Porque quizás el problema no es que Dios no nos bendiga, quizás el problema es que nosotros hemos limitado el significado de la palabra bendición. Entonces la pregunta es, ¿qué son realmente las bendiciones? Salomón responde esa pregunta de una manera muy interesante, porque si observamos el pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta de que no comienza hablando de grandes milagros, ni mucho menos de acontecimientos extraordinarios. Él habla de la vida, de los días que Dios nos concede, del alimento, del trabajo, de los bienes, y todavía va un paso más allá. Dice que hasta de la capacidad de disfrutar todo eso también viene de Dios. ¿Se dieron cuenta de cuántas veces aparece Dios en estos versículos? Salomón quiere que intentemos algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Todo lo bueno que tenemos encuentra su origen en Dios. Los días que vivimos, Dios los da. El trabajo con el que nos sostenemos, Dios lo permite. Los bienes que disfrutamos, Dios los concede. Y hasta esa capacidad de disfrutar las cosas también es un regalo de Dios. Hermanos, eso cambia completamente nuestra manera de entender las bendiciones. Porque muchas veces pensamos que una bendición es solamente aquello que rompe la rutina. Pensamos en algo extraordinario, en algo que nos sorprende, en algo que cambia nuestras vidas de un momento a otro. Pero Salomón nos lleva exactamente en la dirección contraria. Él nos hace mirar las cosas más sencillas de la vida y nos dice, eso también viene de Dios. ¿Qué es más difícil reconocer como una bendición? ¿Un milagro que ocurre solo una vez o el aire que respiramos todos los días? Generalmente nos emocionamos más por el milagro porque es extraordinario, pero dejamos de sorprendernos por aquello que Dios hace todos los días, simplemente porque nos acostumbramos a ellos. Imaginen por un momento que Dios decidiera darnos solamente un día de vida al año. Estoy seguro de que esperaríamos ese día con emoción, lo celebraríamos y no desperdiciaríamos ni un solo minuto. Sin embargo, Dios nos da un día tras otro, una mañana tras otra. Y como se volvió parte de nuestra rutina, dejamos de verlo como una bendición. Lo mismo sucede con el alimento. Casi nunca agradecemos un plato de comida hasta que nos falta. Lo mismo pasa con la salud, con la familia, con la iglesia, con el mismo tiempo. Lo cotidiano deja de sorprendernos, no porque haya perdido valor, sino porque nos acostumbramos a ello. Y precisamente por eso Salomón nos comienza hablando de cosas extraordinarias. Él quiere enseñarnos que las bendiciones de Dios no empiezan con un milagro espectacular. Empiezan desde que abrimos los ojos por la mañana. Empiezan con un día más de vida. Empiezan con la oportunidad de trabajar, de comer, de reunirnos como iglesia y de disfrutar todo aquello que Dios, en su gracia, nos concede. Hermanos, las bendiciones de Dios no comienzan con lo extraordinario, comienzan con lo cotidiano. Y si de verdad creemos que esto que Salomón nos dice es real, entonces sería bueno que nos hiciéramos una pregunta sincera. ¿Será que Dios no nos ha bendecido mucho más de lo que alcanzamos a reconocer? Porque si somos honestos, la mayor parte del tiempo nuestra atención está puesta
en aquello que nos hace falta. Pensamos en el problema que todavía no se resuelve, en la oración que seguimos esperando que Dios nos conteste, en la oportunidad que aún nos llega o en la bendición que deseamos recibir. Y mientras nuestra mirada permanece fija en lo que nos falta, dejamos de ver todo lo que Dios ya puso en nuestras manos. David conocía muy bien esa tendencia del ser humano. Por eso en el libro de Salmos, en el capítulo 103, comienza diciendo: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David no dice pide más beneficios, no dice busca nuevos beneficios. Lo que dice es no olvides ninguno de sus beneficios, como si supiera que nuestro mayor problema no sería la falta de bendición, sino la facilidad con la que las olvidamos. Y hermanos, eso nos pasa con mucha frecuencia. Tenemos una memoria muy selectiva. Recordamos con facilidad aquello que todavía no tenemos, pero olvidamos rápidamente todo lo que Dios ya nos ha concedido. Nos acordamos de la enfermedad que seguimos enfrentando, del problema económico que nos preocupa o de esa oración que todavía no vemos respondida. Sin embargo, rara vez nos detenemos a recordar todas las veces que Dios nos ha sostenido, que nos ha cuidado, que nos ha levantado y ha mostrado su fidelidad a lo largo de nuestra vida. Pensemos solamente en el día de hoy, antes de entrar por la puerta de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios ya nos había bendecido? Nos permitió despertar esta mañana, nos regaló un día más de vida, nos dio aliento para respirar y fuerzas para levantarnos. Nos permitió vestirnos, trasladarnos hasta este lugar y reunirnos como iglesia. Tenemos una Biblia que podemos abrir libremente. Podemos cantar alabanzas, elevar nuestras oraciones y escuchar su palabra. Hermanos, todavía no termina este día y ya Dios nos ha bendecido una y otra vez. Lo interesante es que muchas de esas bendiciones ya ni siquiera las notamos. ¿Por qué? Porque se volvieron parte de nuestra rutina. Nos parece normal despertar, respirar, caminar, escuchar, abrazar a nuestra familia o reunirnos con la iglesia. Pero el hecho de que algo sea cotidiano no significa que deje de ser una bendición. Al contrario, precisamente porque Dios lo repite día tras día, hemos dejado de maravillarnos por ello. Pensemos algo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros le dimos gracias a Dios esta mañana por poder respirar? Probablemente muy pocos. Respirar nos parece tan natural que ni siquiera pensamos en ello. Pero preguntémosle a alguien que lucha por hacerlo desde una cama del hospital, si respirar es una bendición. Preguntémosle a quien perdió un ser querido si un día más con su familia habría sido una bendición. Muchas veces solo valoramos un regalo cuando ya no lo tenemos, y Dios quiere enseñarnos a valorarlo mientras todavía está en nuestras manos. Pero ahí hay algo aún más grande. Hasta ahora hemos hablado de bendiciones que tienen que ver con nuestra vida diaria. Sin embargo, las mayores bendiciones que Dios nos ha dado son espirituales. Él nos dio a su Hijo, nos ofreció el perdón de nuestros pecados y nos permitió reconciliarnos con Él. Nos hizo parte de su iglesia, nos dio una familia espiritual y nos regaló la esperanza de la vida eterna. Esas son las bendiciones que ningún problema económico puede quitar, que ninguna enfermedad puede destruir y que ninguna circunstancia de esta vida puede borrar. Además de todo eso, Dios nos dio el privilegio de formar parte de su iglesia. Nos rodeó de hermanos con quienes podemos caminar en la fe, aprender juntos, animarnos mutuamente y ayudarnos a permanecer firmes. Nos dio el privilegio de servirle, de adorarle, de participar de la cena del Señor, de abrir su palabra y conocer su voluntad. Nos dio el privilegio de acercarnos a Él en oración con la confianza de que nos escucha. Todo eso son bendiciones que muchas veces pasan desapercibidas porque forman parte de nuestra vida cristiana. Lo triste es que podemos estar rodeados de todas esas bendiciones y aún así dejar de valorarlas. Podemos venir cada domingo y dejar de apreciar el privilegio de congregarnos. Podemos escuchar la palabra de Dios y dejar de maravillarnos por ella. Podemos tener hermanos a nuestro alrededor y nunca acercarnos a ellos. Podemos servir a Dios durante años y hacerlo por costumbre en lugar de hacerlo con gratitud. Las bendiciones siguen ahí. Lo que muchas veces cambia es la manera en la que las vemos. Por eso, hermanos, vuelvo a hacerles la misma pregunta. ¿Será que Dios nos ha bendecido mucho más de lo que alcanzamos a reconocer? Creo que después de todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, la respuesta es evidentemente sí.
Dios nos ha bendecido mucho más de lo que imaginamos. Nos ha bendecido con la vida, con el sustento, con nuestra familia, con la iglesia, con su palabra y sobre todo, con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero entonces surge una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos con sinceridad. Si Dios nos ha bendecido tanto, ¿por qué muchas veces vivimos como si no fuera así? ¿Por qué aquello que un día nos llenó de gratitud, con el paso del tiempo dejó de sorprendernos? ¿Por qué cosas que antes agradecíamos de rodillas, hoy las vemos como si fueran parte de la rutina? ¿Qué pasó con nuestro corazón? Y ahí encontramos uno de los mayores peligros de la vida cristiana. No es un peligro del que se hable con frecuencia porque normalmente pensamos que el mayor problema sería dejar de recibir bendiciones. Pensamos que el mayor peligro sería la enfermedad, la escasez, las dificultades o las pruebas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que existe un peligro mucho más silencioso y mucho más peligroso. Acostumbrarnos tanto a las bendiciones de Dios que dejemos de valorarlas. Cuando eso sucede, las bendiciones no desaparecen, porque Dios sigue siendo bueno. Dios sigue proveyendo. Dios sigue sosteniéndonos. Lo que cambia no son las bendiciones. Lo que cambia es nuestro corazón. Dejamos de maravillarnos, dejamos de agradecer, dejamos de reconocer la mano de Dios en aquello que antes nos hacía doblar las rodillas y darles gracias. Y lo más impresionante es que esto no es un problema nuevo. No comenzó con nosotros. Dios ya había advertido a su pueblo sobre este peligro hace miles de años. Acompáñenme ahora a Deuteronomio capítulo 8. Quiero que observemos algo muy interesante en este capítulo porque Moisés está hablando con el pueblo de Israel, un pueblo que había visto la mano de Dios de una manera extraordinaria. Dios los había librado de la esclavitud en Egipto, los había guiado por el desierto, les dio agua cuando no había agua, les dio alimento cuando no había alimento, los protegió durante 40 años. Ellos sabían perfectamente lo que era depender de Dios, pero la advertencia que Moisés les hace no ocurre cuando están pasando necesidad, no ocurre cuando tienen hambre, no ocurre cuando están sufriendo en ese desierto. La advertencia llega cuando todo está a punto de mejorar. Cuando están por entrar en una tierra fértil, cuando van a tener casas que no construyeron, cuando van a disfrutar viñas que no plantaron, cuando van a comer hasta saciarse, cuando ya no tendrán las mismas necesidades que tuvieron durante 40 años. Es justamente en ese momento cuando Dios les dice algo que, humanamente, podría parecernos extraño. Deuteronomio capítulo 8, de los versículos 10 al 14, la palabra dice así: No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso, y lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. ¿Se dieron cuenta de la advertencia? Dios no les dice cuídense cuando tenga hambre, no les dice cuídense cuando estén pasando necesidad. Les dice, después de que comas y te sacies, cuídate. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Él sabe que cuando tenemos necesidad, normalmente dependemos más de Él. Oramos más, buscamos más su ayuda, reconocemos con mayor facilidad cuánto lo necesitamos. Pero cuando las bendiciones comienzan a llegar, cuando la vida empieza a estabilizarse, cuando aquello que un día pedimos se convierte en parte de nuestra rutina, entonces aparece un peligro que muchas veces no vemos. Comenzamos a acostumbrarnos a las bendiciones y dejamos de reconocer al Dios que nos la dio.
Hermanos, creo que todos de una u otra manera hemos experimentado eso. El día que conseguimos trabajo le dimos gracias a Dios con todo nuestro corazón, pero después de algunos meses ese mismo trabajo que tanto agradecimos se convierte únicamente en motivo de estrés y de quejas. El día que nació un hijo, lo vimos como un regalo maravilloso de Dios, pero con el paso del tiempo podemos olvidar el privilegio que representa tenerlo cerca. El día que obedecimos el Evangelio, venir a reunirnos con la iglesia era un privilegio inmenso. Queríamos aprender, servir, cantar, crecer, pero los años pasan y si no tenemos cuidado, aquello antes que era un privilegio puede convertirse simplemente en una costumbre. Y ese es precisamente el peligro del que Moisés está hablando. No es que Dios haya dejado de bendecirnos, es que nuestro corazón puede acostumbrarse tanto a sus bendiciones que deje de verlas con los mismos ojos de gratitud. Y hermanos, cuando una bendición deja de producir gratitud, comienza a convertirse en rutina. Y cuando se convierte en rutina, dejamos de disfrutarla, dejamos de valorarla y poco a poco comenzamos a olvidar al Dios que nos la dio. Y cuando dejamos de valorar las bendiciones que Dios nos da, sucede algo todavía más peligroso. No solamente dejamos de agradecerlas, comenzamos a vivir como si siempre fueran a estar ahí. Empezamos a pensar que siempre tendremos un día más, una oportunidad más y un momento más para hacer aquello que hoy estamos dejando para después. Sin darnos cuenta, vivimos como si el mañana nos perteneciera, como si Dios nos hubiera garantizado que todo lo que hoy disfrutamos seguiría estando con nosotros mañana. Muy bien, ahora acompáñenme a Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. La palabra dice así: Escúchenme ustedes, los que dicen hoy o mañana iremos a la ciudad. Allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Más bien, deberían decir, si Dios quiere viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Qué impresionante es este pasaje, ¿verdad? Porque Santiago no está reprendiendo a personas que estuvieran viviendo en un pecado abierto. No está hablando de personas que rechazaban a Dios. Está hablando de hombres que simplemente estaban haciendo planes. Decían hoy o mañana. Y si somos sinceros, todos hacemos exactamente lo mismo. Planeamos nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras vacaciones, nuestros proyectos y hasta nuestros próximos años. Planear no es el problema. El problema aparece cuando hacemos todos esos planes, olvidando que nuestra vida depende completamente de Dios. Santiago hace una pregunta que cambia por completo nuestra manera de pensar. ¿Qué es vuestra vida? Y responde diciendo que es como la neblina que aparece por un momento y después se desvanece. La neblina parece firme mientras la vemos, pero basta un poco de tiempo para que ésta ya no esté. Así de frágil es nuestra vida, así de incierto es el mañana. Y aquí volvemos a encontrarnos con la misma realidad que hemos estado viendo desde el principio de esta prédica. Vivimos pensando constantemente en el futuro. Siempre hay un después. Después voy a servir más a Dios. Después voy a dedicar más tiempo a mi familia. Después voy a visitar a ese hermano. Después voy a reconciliarme con esa persona. Después voy a compartir el evangelio con ese amigo. Siempre creemos que habrá una oportunidad más adelante. Pero mientras seguimos pensando en el mañana, el hoy sigue pasando delante de nosotros. Nuestros hijos crecen, nuestros padres envejecen. Los hermanos atraviesan dificultades. Las oportunidades para hacer el bien aparecen y desaparecen. El tiempo avanza sin detenerse, y lo más triste es que muchas veces no perdemos esas oportunidades porque no queramos hacer el bien, sino porque siempre pensamos que todavía habrá tiempo. Y esa es una de las trampas más silenciosas en las que podemos caer. No necesitamos alejarnos de Dios de un día para otro. Basta con convencernos de que mañana tendremos otra oportunidad. Mañana oraré más, mañana serviré más, mañana pasaré tiempo con mi familia, buscaré reconciliarme, mañana comenzaré a vivir como Dios quiere. Y así pasan los días, las semanas, los meses y los años, mientras seguimos esperando un mañana que Dios nunca nos prometió.
Los invito a pensar por un momento cuántas cosas importantes dejamos para después. Dejamos para después decirle a nuestros padres cuánto los amamos. Dejamos para después jugar con nuestros hijos porque hoy estamos ocupados. Dejamos para después visitar a un hermano porque creemos que la próxima semana tendremos más tiempo. O dejamos para después servir porque pensamos que cuando nuestras responsabilidades disminuyan, podremos hacerlo mejor. Incluso dejamos para después hablar de Cristo con alguien, creyendo que más adelante habrá una ocasión más adecuada. Pero la realidad es que la única oportunidad que Dios nos ha garantizado es la que tenemos en este momento. El ayer ya pasó, el mañana no nos pertenece. Y lo único que realmente tenemos es el hoy. Y el hoy también es una bendición de Dios. Por eso una de las formas más tristes de desperdiciar las bendiciones de Dios no es perderlas de un momento a otro. Es tenerlas delante de nosotros y no aprovecharlas mientras todavía las tenemos. Es abrazar por última vez a un ser querido sin saber que será la última vez. Es dejar pasar oportunidades para servir pensando que habrá muchas más. Es posponer palabras de amor, de gratitud o de perdón, creyendo que siempre habrá otro día. Y hermanos, aquí es donde el "y si sí" cobra un significado completamente diferente. Era una frase que nos llevaba a pensar en aquello que todavía no sucedía, en aquello que esperábamos que algún día llegara. Pero después de abrir la palabra de Dios, esa misma frase debería hacernos pensar de una manera muy distinta. Ya no solamente en lo que puede pasar mañana, sino en lo que Dios ya puso delante de nosotros hoy. ¿Y si hoy es el único día que Dios me concedió? ¿Y si esta es la última oportunidad que tengo para abrazar a mis padres? ¿Y si hoy es el último día que puedo sentarme a platicar con mis hijos? ¿Y si esta es la última vez que puedo pedir perdón? ¿Y si hoy es la última oportunidad que tengo para compartir el Evangelio con alguien que lo necesita? Hermanos, no hago estas preguntas para llenarnos de miedo. Las hago porque la Biblia nos recuerda que el mañana nunca nos ha pertenecido. El único día que Dios ha puesto en nuestras manos es hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy con las bendiciones que Dios ya puso en nuestras manos? Porque la mejor manera de demostrar que valoramos las bendiciones de Dios no es únicamente reconocer que vienen de Él, es usarlas para su gloria mientras todavía las tenemos. Vivimos en un mundo donde muchas personas piensan que ser agradecido consiste simplemente en decir gracias. Y por supuesto, un corazón agradecido siempre expresará su gratitud a Dios, pero Él espera mucho más que unas palabras. Él espera una vida que refleje esa gratitud. De nada servirá reconocer que Dios nos ha bendecido si seguimos viviendo exactamente igual, como si esas bendiciones no tuvieran ningún propósito. Muy bien, ahora acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 17. La palabra dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Pablo no habla solamente de palabras, él habla de todo lo que hacemos. Es como si nos dijera que la gratitud no se demuestra únicamente con los labios, sino con la vida. Cada decisión, cada conversación, cada acción y cada oportunidad deben de convertirse en una forma de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso significa, hermanos, que si Dios nos bendijo con una familia, esa familia no es solamente un regalo para disfrutar. Es una responsabilidad que debemos de cuidar. Amar a nuestro esposo o a nuestra esposa, tener paciencia con nuestros hijos, honrar a nuestros padres, escuchar a nuestra familia y estar presentes en su vida, también es una manera de decirle a Dios, gracias por esta bendición. Porque no podemos decir que valoramos un regalo de Dios mientras descuidamos aquello que Él puso bajo nuestro cuidado. Si Dios nos bendijo con salud, con fuerzas o con capacidades, no la usemos únicamente para nuestros propios intereses. Dios nos dio todo eso para servirle. Hay hermanos que necesitan ánimo, hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, hay una obra que hacer dentro de la iglesia, hay talentos que Dios puso en cada uno de nosotros y que no fueron dados para permanecer guardados, sino para ponerlos al servicio del reino. Una capacidad que nunca usamos para glorificar a Dios es una bendición que no está cumpliendo con el propósito para la cual fue dada. Y lo mismo sucede con nuestro tiempo. Durante toda esta mañana hemos hablado de que el hoy es una bendición. Entonces la siguiente pregunta, hermanos, es inevitable.
¿Cómo estamos usando ese hoy? Porque el tiempo también es un regalo de Dios. Cada día que despertamos, Dios nos está confiando 24 horas que nunca volverán. Y esas horas pueden invertirse en aquello que acerca nuestro corazón al Señor, o pueden desperdiciarse esperando una mañana que quizás nunca llegue. Piensen por un momento en todas las oportunidades que Dios pone delante de nosotros cada semana. La oportunidad de congregarnos, la oportunidad de estudiar su palabra, la oportunidad de participar de la cena del Señor, esa oportunidad de animar a un hermano que está desanimado o de visitar a alguien que está enfermo, la oportunidad de enseñar a nuestros hijos, la oportunidad de compartir el Evangelio con un vecino, un compañero de trabajo o un familiar. Todas esas oportunidades son bendiciones de Dios, pero también son responsabilidades. Dios no la pone delante de nosotros únicamente para que las admiremos, las pone para que las aprovechemos. Y creo que aquí debemos hacernos una pregunta muy personal. Cuando Dios mire la manera en la que estoy viviendo, ¿podrá decir que estoy aprovechando las bendiciones que puso en mis manos? ¿O descubrirá que muchas de ellas han pasado delante de mí sin que les diera el valor que realmente tenían? Porque una familia puede convertirse en una rutina. La iglesia puede convertirse en una rutina. La oración puede convertirse en rutina. La lectura de la Biblia puede serlo. Incluso servir a Dios puede convertirse en rutina. Pero cuando entendemos que todo eso son bendiciones inmerecidas, nuestra actitud cambia completamente. Dejamos de verlo como una obligación y comenzamos a verlo como un privilegio. Hermanos, después de todo lo que hemos estudiado esta mañana, creo que podemos llegar a una conclusión muy sencilla. Dios no nos bendice únicamente para que disfrutemos sus regalos. Dios nos bendice para que, por medio de ellos, lo glorifiquemos a Él. Cada bendición que recibimos es también una oportunidad para amar más, para servir más, para obedecer más y para parecernos más a Cristo. Y ahora quisiera regresar por última vez a la frase con la que comenzamos esta mañana. La próxima vez que la escuchemos, que nuestro pensamiento no se vaya primero a aquello que esperamos recibir mañana. Recordemos que Dios ya nos ha bendecido mucho más de lo que reconocemos. ¿Y si hoy decido aprovechar el tiempo con mi familia? ¿Y si hoy decido servir al Señor con todo mi corazón? ¿Y si hoy decido perdonar? ¿Y si hoy decido hablarle de Cristo a alguien? ¿Y si hoy decido dejar de esperar las bendiciones del mañana y comienzo a vivir con gratitud por las bendiciones que Dios ya puso en mis manos? Porque, hermanos, el mañana pertenece a Dios, pero el hoy es un regalo que Él ya nos concedió. No permitamos que las bendiciones de este día pasen delante de nosotros sin reconocerlas, sin disfrutarlas, pero sobre todo, sin usarlas para darle toda la gloria a nuestro Dios. Esa es la verdadera gratitud que Él espera de nosotros. ¿Y si sí? ¿Y si sí, hoy es el día que Dios nos está dando para vivir de una manera diferente? ¿Y si hoy es el día para valorar las bendiciones que hemos dado por hecho? ¿Y si hoy es el día para amar más, para servir más o para glorificar más a Dios? Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad. Vivamos este día con gratitud porque las bendiciones de Dios no comienzan mañana, ya están en nuestras manos hoy. ¿Y si sí? Dios les bendiga, hermanos.